gracias a Dios por un día más que estamos aquí, porque es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Entonces el estar aquí ya es una bendición, el saber que hoy nos regaló vida, mientras muchos están debatiendo entre la vida y la muerte, mientras muchos, veía yo accidentes que están pasando. Bueno, yo les di ahí a las pastoras una carterita, si son entendidas, ¿saben qué significa? Si son entendidas, ¿verdad? Yo nada más hago lo que el Espíritu me dice que haga. Entonces, bueno, en esta noche a mí no me tocaba la palabra, pero vamos a hacerlo así como una pinceladita, porque este tema lo vamos a desarrollar con más, o sea, más a fondo en una prédica, ¿verdad? Pero hoy como no es prédica, solo es una pequeña enseñanza. Entonces yo le decía, Señor, ¿qué es lo que tú quieres de lo que hablé, de lo que se hable? Porque siempre hay que preguntarle a Él, ¿verdad? Porque cuando le preguntamos a Él, Él nos da la palabra que nosotros necesitamos, porque no es hablar por hablar, sino que es lo que Él quiere que en esta noche se hable, aunque sea un poquito, pero nos queda ahí como algo, ¿verdad? En nuestro espíritu, un depósito. Entonces, la verdad es que la palabra es tan linda, la verdad, cuando nosotros nos ponemos a meditar en ella y cuando vemos un versículo y decimos, uy, es que qué lindo lo que dice aquí, es que esto yo me apropio, yo lo recibo. Entonces, es como que la palabra ya da algo más, una connotación más y llega a nuestro espíritu y hace algo. Entonces, es importantísimo y yo hoy les quiero hablar así como de los dones espirituales, que ya sabemos ese tema y sabemos que son los dones y todo el asunto, pero es importante a veces como recalcar, ¿verdad? Porque a veces como que se nos olvida un poquito las cosas, ¿verdad? Entonces el Espíritu así como Él quiere, y Él quiere como recordarnos un poquito de las bellezas que Él nos regala, porque sabemos que los dones le pertenecen al Espíritu de Dios, pero Él los repartió así como Él quiso. Y entonces yo planteé dos preguntas: ¿qué son los dones espirituales? ¿Y cómo saber cuáles dones yo tengo? ¿Será que usted sabe cuáles dones tiene? Ustedes saben todos qué dones poseen, qué dones Dios les entregó, porque a veces no solo uno, ¿verdad? Y a veces algunos dones son muy evidentes, como el don que Dios le dio a Michael, que es de predicar, y él lo hace, de verdad lo hace como el Espíritu Santo lo vive. Sí, lo practica como el Espíritu de Dios le indica. Entonces yo quisiera preguntarles eso, si alguien me responde, o si no lo hago señalando. ¿Qué dones creen ustedes que tienen? Pastora Ana. Una cosa es dones y otra cosa es talentos, ministerios. Sí, estamos hablando entonces, de los dones. Estamos hablando de los dones, que es como el hablar en lenguas, como el de profetizar. Y no, el profeta es otra cosa. Pero hay dones proféticos. Hay dones proféticos. Ajá, que nada más lo hacen una vez y ya, ¿verdad? Sí, o esporádicamente, o cuando el espíritu de la profecía se posee sobre la persona y profetiza en ese momento. Sí, ¿cómo se llama? Después de que Dios, que uno llega a los pies del Señor, el Señor le va mostrando a cada uno su don, ¿verdad? Como el secaor. El predicar no es don, pero hay cosas como cuando Jesús le dice la enseñanza. Es decir, yo siempre pienso que los dones y los ministerios van muy unidos. Sí, claro. Porque cuando Dios le da un ministerio a uno, le une los dones, ¿verdad? Entonces... Sí, en este caso, digamos, pastora, ¿qué dones cree usted que usted tiene? Ya, dones míos. Sí. El de profecía, que es el don que yo no lo veo así, de que estoy
don de profecía. Sí, Dios es bueno, porque no sé, no tengo el don de sanidad, porque es un don de sanidad. Yo he orado por enfermos, pero lo que hacen es que se mueren, ¿verdad? Entonces, no es de sanidad, sino de matarlos. Otra de las cosas que el Señor le ha dado a uno es el don de servicio. Amén. El don del servir es un don. Sí. Ok, bueno, entonces, ¿qué son los dones espirituales y cómo saber cuáles dones yo tengo? Bueno, la palabra de Dios nos enseña que todo creyente tiene algún don o algunos dones. Hay personas que Dios los dotó o el Espíritu Santo de muchos dones. Y qué lindo, ¿verdad? Sí, amén. Y los dones, pues no son capacidades naturales, ¿verdad? Sabemos que los dones es algo que Dios hace en la vida del creyente, eso lo sabemos, ¿verdad? Solo estoy como, ¿verdad? Yo quiero que vayamos a 1 Corintios 12:7. 1 Corintios 12:7, y cuando lo tienen, entonces me lo hacen saber. 1 Corintios 12:7. Y yo siento que cuando el Espíritu Santo quiere hablar de algo es porque Él quiere también que se descubran dones nuevos que tenemos y que tal vez no nos hemos dado cuenta, como por ejemplo en el caso de Michael, que Dios me hablaba que él tiene el don de sanidad y él no sabía, ¿cierto? Y él lo tiene, el don de sanidad. Entonces, es nada más de que él lo ponga en práctica, ¿verdad? Y obviamente pues ahí se va a ir desarrollando. Listo, bueno, sí lo tienen, amén. Bueno, dice así, 1 Corintios 12:7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, ¿verdad? Vayamos al 11, que dice que, pues todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces Él es el que hace como quiere y nos da los dones que Él quiere. Y pues también nosotros podemos anhelar los mejores dones y Él nos los va a dar, que eso es importantísimo, hacer énfasis en esto, que nosotros podemos anhelar los mejores dones. A ver, ¿cuál sería un don que pudiésemos anhelar? En el caso mío, yo le he pedido a Dios el don de fe, porque fe es una cosa, pero el don de fe ya es un nivel mayor, ¿verdad? Entonces son dones que uno puede anhelar y pues Él no se los va a negar porque Él hace como Él quiere, ¿verdad? Y mira los anhelos de nuestro corazón y pues es importante saber esto. Y el 18 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, de verdad cada creyente tiene don o dones, porque nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo no hay ningún miembro que sea inútil. Somos el cuerpo de Cristo. Y todos, absolutamente todos somos importantes para el cuerpo de Cristo. Esa es la tesis de Pablo, que él lo explica todo. Si usted puede leer todo el capítulo 12, ¿verdad? Ahí usted va a entender bien claro, ¿verdad? Yo nada más estoy dando como unos versículos, ¿verdad? Ahora, la siguiente pregunta, ¿qué son los dones espirituales? Son capacidades que el Señor, Él nos da para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Como qué? Como para aconsejar, como para predicar, aquí lo dice, como para presidir o como para enseñar, ¿verdad? Según Romanos 12, ustedes pueden leer Romanos 12, porque dice que hay 4 listas de dones en la Escritura. También lo podemos ver en 1 Corintios, les voy a dar las citas, pero después vamos a desarrollar eso con más tiempo. 1 Corintios 12, el 13 y 14.
En Primera de Pedro, capítulo 4, 10 y 11, y en Efesios, capítulo 4. En todos esos versículos o capítulos que les doy, habla de los dones, de esas 4 listas de dones, ¿verdad? Por si ustedes lo quieren estudiar, o bien se esperan a que yo en algún domingo les dé esa enseñanza, ¿verdad? Sería muy lindo, ¿verdad? ¿Les gustaría? Ok, ahora las necesidades, esto es algo muy importante. Somos un cuerpo y las necesidades de ese cuerpo son muchas. Son muchas. Nosotros como cuerpo de Cristo tenemos muchas necesidades. Entonces, en base a esas necesidades es que hay los dones. ¿Por qué? Porque ¿para qué son los dones? ¿Alguien me puede decir para qué son los dones? Para edificar. Amén. Para el servicio. Amén. ¿Para qué más? Ok, entonces, exactamente como en el cuerpo de Cristo hay tantas necesidades y nosotros tenemos que abastecer esas necesidades con los dones que Dios nos da, entonces es por eso que tenemos que poner en funcionamiento esos dones, ¿verdad? Los dones no son para guardarlos, los dones no son para saber sí, qué lindo, sino que es para edificar, como dijo Michael, para servir, para el servicio del cuerpo de Cristo y para ayudar al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces podemos leer en Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Amén, ¿lo tienen? Dice así, cada uno según, y esta palabra es preciosa porque oiga, aquí le explica a usted bien claro, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Entonces no es para guardarlo, ¿verdad? Hay que ministrarlo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y el 11 dice así, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los dones tenemos que ponerlos a funcionar, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo descubrir el don que tengo? Bueno, muchas veces porque nos lo dicen, porque Dios manda a una persona que nos dice, usted tiene, dice el Espíritu Santo que usted tiene el don de sanidad, que usted tiene el don de multiplicación. ¿Han oído eso? ¿Han oído el don de multiplicación? Sí, nunca lo he visto actuar, es así como... Sí. Pero sí, pero sí es. Porque lo que llega a sus manos se multiplica. Entonces, ¿cómo puedo yo descubrir? Involucrándose. Hay que involucrarse. Obviamente tenemos que orar, ¿verdad? Yo no sé si han hecho eso, de orar y decirle, Señor, ¿qué don tengo yo? ¿Me puedes decir qué don tengo? No sé si lo han hecho en algún momento, ¿verdad? Porque es importante. Hay que involucrarse, orar, pero también, ¿cómo se descubre el don? Sirviéndole a los demás. A veces ni siquiera sabemos que nosotros tenemos dones, las otras personas los descubren. Entonces nosotros a veces tenemos que estar atentos porque tal vez nos dicen, uy, un ejemplo, Catherine, aquella vez que usted oró por mí y que usted me dijo tal cosa, viera que el Señor se glorificó en eso. Entonces, ¿qué es don de consejo? Entonces usted dice, bueno, yo le di un consejo a ella y pues fue edificada, entonces quiere decir que yo tengo el don de consejo. Orar por eso, obviamente,
Pero así es como nosotros lo vamos descubriendo, porque a veces nos lo dicen, pero también orar y decir, Espíritu Santo, ¿será que yo tengo más dones o será que tengo solo uno? ¿Verdad? Y también yo diría que si somos entendidos, pedirle al Espíritu de Dios los mejores dones que existen. Si nosotros nos ponemos y nos tomamos la tarea de investigar sobre los dones, entonces más a profundidad nos vamos a dar cuenta que hay dones preciosos que los podemos pedir, ¿verdad? Máximo los que servimos aquí al frente como los pastores, ¿verdad? Serían, bueno, yo creo que es para todos, pero en realidad es importante que nosotros nos demos a la tarea de investigar sobre eso, o pedirle al Espíritu de Dios. Obviamente Él nos lo va a decir, ¿verdad? Entonces, si nosotros no nos involucramos, pues nunca vamos a poder saber en qué dones estamos funcionando o qué dones tenemos, ¿verdad? Como por ejemplo Michael, bueno, ¿cuándo fue que le dijo? El sábado fue, que el Espíritu Santo le decía que él tenía el don de sanidad. Entonces, si él tiene el don de sanidad, ¿qué tiene que hacer ahora? Orar, sí, orar por los enfermos. Y ahora lo voy a poner a orar por mí, porque hoy he estado fatal de una contractura, que solo Dios sabe cómo estoy aquí. Entonces vamos a poner a funcionar ese don, ¿sí? Ajá. Entonces, ¿cuáles son los puntos importantes? A ver, también nosotros, el hecho de servir a los que llegan o a los que vienen o a los que se van añadiendo, ¿verdad? ¿Cómo es una forma de servir? Por ejemplo, si viene alguien y yo siento que tengo que irle a dar una palabra de consolación, eso es una manera de servir, ¿verdad? O ir a visitar, o como los profetas, que Dios los usa para ir a activar cosas, y a activar dones o activar ministerios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los puntos claros en los que nosotros tenemos que enfatizarnos? En orar, ¿verdad? Para ver si tenemos más dones. Ya yo sé que algunos de ustedes conocen qué dones tienen, pero en este caso orar, involucrarnos y estar atentos cuando nosotros le servimos a alguien y que nos llegan a decir, ¿vieras que esto? O yo he visto que usted, no sé, es buena para tal cosa, o bueno, esos son talentos, pero igual todo eso es bueno, ¿verdad? Estar atentos a lo que nos dicen, a lo que hemos experimentado, a cuando damos un consejo y pues la persona es edificada, como dije antes, ¿verdad? Todo eso, estar atentos, porque realmente nosotros debemos ayudar al cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo y para eso somos llamados, porque el don no está ahí por estar. Los dones están para ponerlos al servicio de Dios. ¿Y cómo lo ponemos al servicio de Dios? Precisamente ayudando a cada uno de los que Dios nos manda a ayudar. Y es una forma de ser obedientes a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces es como una pequeña reseña para activarnos en eso, ¿verdad? Porque yo sé que es importante, los dones son muy importantes, el Espíritu de Dios nos lo dio por gracia, ¿verdad? Y favor, pero sí ser entendidos en eso. Entonces yo quiero que en esta noche oremos precisamente por eso. Y vieras que les quería contar un testimonio. Hoy me llamaron a ministrar a un muchacho, andaba ya en clase. De hecho, pensé que no iba a llegar a tiempo acá, pero Dios tiene el control de todo. Y es impresionante porque de verdad que a veces Dios le envía a un lugar y uno no sabe ni a qué va, uno no sabe. Pero uno siente en el espíritu que uno tiene que ir. Y es un muchacho que ya nos había dicho, pueden venir a orar por mí, pero yo no había sentido todavía como el día o el momento. Hoy se dio. Y cuando yo vi entrar ese muchacho joven que estudia medicina, ¿verdad? Y yo me quedé viéndolo, pero así, pero Dios me lo describió así, ¿verdad? Y yo digo, qué tremendo, un muchacho tan joven, pero que tiene un corazón que ama a Dios. Sin embargo, digamos, nunca había escuchado
palabra de un profeta, nunca. Y yo le pregunté, ¿en algún momento le han dado a usted una profecía? Y me dicen, no, ¿verdad? Él ama a Dios. Lo que pasa es que había que activarlo, ¿verdad? Entonces fue muy lindo porque después de explicarle, ¿verdad? Que a ver, el profeta pues sí, da una palabra y es de ciencia, entonces la persona cree más porque le están dando algo que solo él sabe, que solo él conoce, ¿verdad? Entonces, como la samaritana, ¿verdad? Que ella creyó porque Jesús le habló realmente lo que ella había pasado. Pero este chico nunca había escuchado y le expliqué, después oré por él y se le activó, pero así, el don de la profecía. Y yo ya pude ver en visión como Dios tenía un llamado para él, tan joven, ¿verdad? Ya le quedan 2 años para sacar la carrera de medicina. Y pues ya tenemos doctor. Bueno, usted va a ser nuestro doctor, ¿verdad? Y me dice, sí, claro, claro. Entonces, cuando él escuchó todo lo que yo le decía y que yo nunca lo había visto, entonces él de verdad creyó en su corazón y él estaba como así como a la expectativa de verdad de lo que Dios le estaba hablando. Y un llamado tremendo a pastor, ¿verdad? Le dije, pero también con cuidado, entendiendo que no era ya, que eso tiene su proceso y todo eso, pero qué lindo, exactamente, como Dios nos envía a activar. Y así es a ustedes, Dios los va a enviar, porque es en esos que estamos siendo enseñados, porque en algún momento a ustedes les va a tocar ir a activar dones o ministerios, ¿verdad? Y bueno, le conté en nuestra iglesia, dice que le gustaría mucho venir. En algún momento vendrá, si se queda, pues sí, si no, pues bien, Dios sabrá cómo él hace. Lo importante es que no importa si yo no lo vuelvo a ver, no importa si él viene y no viene, y viene una vez y no vuelve, lo importante es que activamos un ministerio, ¿verdad? Entonces a eso somos llamados, es que no importa quién, ¿verdad? Sino que y precisamente yo hoy, que Dios me ponía a hablar de los dones y fue como una práctica, ¿verdad? Entonces, realmente nosotros somos importantes para el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces vamos a orar un momento nada más, precisamente por eso, porque tenemos ahí tal vez algunos dones que no hemos descubierto o que no sabemos que los tenemos, que el Espíritu de Dios empiece como activarlos, como hacérnoslos saber, ¿verdad? Después de que yo ore, le voy a pedir a Michael que pase acá, porque después que oremos, para que usted ore por mí, porque de verdad tengo mucho dolor, estoy muy contracturada y entonces quiero que usted se empiece a activar en ese don de sanidad. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, primeramente yo te doy gracias, Dios, por todo lo que estás haciendo, por todo lo que tú harás, porque tú eres Dios y tú haces como tú quieres. Señor, gracias. Te queremos agradecer. Yo te quiero agradecer con todo mi corazón los dones que tú me has dado. Porque por gracia, Señor, es que tú has repartido tu espíritu, esos dones preciosos, Señor. Padre, si hay algunos dones que todavía no conocemos, no sabemos que están ahí, Señor, háblanos, Señor, háblanos. Sabemos, Dios, que son importantes, tal vez no sabíamos lo importante que son, Señor, pero hoy tú nos recuerdas, Señor, que debemos servir, que debemos ayudar a otros, que debemos orar por sanidad, que debemos poner en práctica los dones que tú realmente nos has regalado. Porque si bien es cierto, vimos que es importante, Señor,
Para ti es importante. Señor, gracias te damos por eso. Gracias porque hoy nos lo recuerdas. Gracias porque hoy nos quisiste así como, nos quisiste como sacudirnos un poquito. Señor, al menos yo hoy lo sentí, Señor. Padre Santo, ábrenos las puertas. Ábrenos las puertas para ir, Señor. Para ir, Señor, a usar esos dones con aquellos que tienen necesidad. Oh Dios, no solamente aquí, en nuestra iglesia local, sino afuera, Señor. Envíanos, Dios. Sé que vamos con tu bendición, porque los dones no son nuestros, son del Espíritu Santo. Nada más que tú nos enseñes a usarlo, a usarlos, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te doy las gracias, Dios, por tu preciosa palabra, Señor. Y Dios, en esta noche, bendigo a cada uno de los que estamos aquí. Gracias por traernos, Dios. Gracias porque nos quieres enseñar más y más cada día, Señor. Pon de nuevo en cada uno de nosotros para hablar tu palabra, Señor. Nos deleitamos en aprender. Señor, porque no lo sabemos todo, ni lo conocemos todo. Pero sí sé que tenemos muchas ganas de aprender. De aprender de tu Espíritu Santo, de aprender lo que tú nos quieres enseñar. Porque no lo sabemos todo, necesitamos, Dios, que nos enseñes. Que nos enseñes, porque sé que somos privilegiados al conocer la palabra. Porque tu palabra es tan importante, Señor. Tan importante que dice que la verdad nos hace libres. Y la verdad es tu palabra. Esa palabra nos hace libres, Dios. Cuando la entendemos, cuando la conocemos y cuando caminamos en ella, Señor, vamos a ser libres. Porque tú lo has prometido. Tú lo prometes. Tú lo dijiste. Tú lo escribí, lo permitiste que fuera escrito para que nosotros lo leyéramos y lo entendiéramos y lo atesoráramos en nuestro corazón. La palabra nos hace libres, Dios. Gracias por esa verdad absoluta, Dios. Gracias por amarnos tanto que tú nos enseñas a través de tu palabra. Porque tú mismo eres la palabra. Te damos gracias y bendecimos tu nombre. Amén, amén y amén.